unknown. I mean, my baby boy, blazing the dash, count money at home. Blazing the dash, count money at home.
¿Qué es un hosting? Imagina que tu página web es este bonsai. Necesito un lugar.
Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, compadre. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Permíteme un segundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este, Soy José Guzmán, coordinador del Lean Construction Institute Perú. Este, y en cooperación con Ingeniatec, vamos a tener hoy día la presentación de Juan Carlos Llanos, que es ingeniero residente de la constructora productiva, y él nos va a hablar de Lean Bean en la gestión de la ejecución. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si le podemos dar unos minutos a que más personas se junten y se puedan conectar. Sí, sí, dale Pepe. Primero agradecer por la invitación y esperamos para que los chicos se puedan conectar para que puedan ganarse un poco con la presentación de hoy. Perfecto, perfecto. Esperamos unos minutos y conectamos. Ahorita estoy invitando a más personas para que se junten a la reunión y también estamos transmitiendo en vivo desde la comunidad de buenas prácticas. Es un grupo de Facebook. Eh, Comenzamos en algunos minutos, por favor. Perfecto.
Hola a todos, mi nombre es José Guzmán, coordinador general del Lean Construction Institute Perú, y en cooperación con Ingeniatec vamos a desarrollar una conferencia a cargo de Juan Carlos Llanos, que es ingeniero residente de la constructora productiva, y él nos va a hablar de Lean más BIM en la gestión de la ejecución. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas noches con todos. Agradecerles por la invitación y, bueno, me dices si empezamos ya con la charla del día de hoy. Sí, yo creo que ya empezamos. Más bien, vas a querer intervenciones de las personas al final. Bueno, normalmente yo siempre silencio todos al ingresar, pero si alguien quiere intervenir, por favor, haga la reacción levantando la mano para poder habilitarles el micrófono, o las respuestas o las preguntas y consultas por el chat que está habilitado. Nada, Juan Carlos, te dejo, un gusto tenerte aquí y nada, comencemos con tu ponencia. Listo, Pepe, muchas gracias. Sí, como comentó José, mi nombre es Juan Carlos Llanos, yo soy ingeniero residente de la empresa productiva. Para ordenarnos un poquito, como dijo Pepe al inicio, tratemos de que si tienen alguna pregunta, activar el aplicativo de la mano, de levantar la mano para las preguntas, o en todo caso hacer las preguntas por el chat, ¿sí? Yo voy a estar atento a cualquier pregunta en el momento de la presentación, simplemente parar para que sea absuelta, ¿sí? Un poco sobre la charla que vamos a dar el día de hoy, está enfocado en lo que es el Lean y el BIM en la gestión de la ejecución, ¿sí? Un poco como les decía, para presentarme, mi nombre es Juan Carlos Llanos, ¿no? Yo soy ingeniero civil de la Universidad Católica, actualmente soy residente de obra en la constructora productiva, ¿no? Que es parte del grupo Edifica, el brazo constructor del grupo Edifica. Tengo algunas especializaciones en lo que es gestión de contratos colaborativos, ¿no? También dirección avanzada de proyectos y gerencia de la construcción. Y bueno, también soy docente en Ingeniatec, en la Alianza Ingeniatec Camasca Group, instructor avanzado también del LSI, ¿no? Como lo dijo José, y también en la época en que estuve trabajando en Graña y Montero, fui docente interno del Centro Corporativo de Aprendizaje, ¿sí? Entonces, un poco ya enfocándonos en lo que vamos a tocar y lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a desarrollar y vamos a ver cómo funciona el tema de la gestión de la producción con el uso de la metodología BIM, ¿sí? Vamos a ver cómo se integra el tema Lean con el tema BIM a la hora de nosotros ejecutar, a la hora de hacer nuestra gestión de la producción durante la ejecución de un proyecto, ¿no? Para eso, primero vamos a conocer los conceptos básicos de lo que se refiere a un diseño del sistema de producción, y finalmente vamos a ver cómo se aplicaría esta gestión de la producción, este sistema de producción que nosotros vamos diseñando, soportados mucho con el uso de la metodología BIM, ¿sí? Como les decía, vamos a arrancar con lo que es el diseño del sistema de producción. ¿A qué nos referimos al momento de hablar, al momento de hablar de lo que es un sistema de producción? Bueno, un sistema de producción no es más que una secuencia lógica de actividades y tareas necesarias para producir un entregable, ¿sí? Parte de los tipos de sistema de producción, creo que los más conocidos, ¿no? de los que más se hablan en el mercado, los que más conocemos nosotros, es el sistema push y el sistema pull, ¿no? El sistema push es un sistema de ritmo, es un ritmo de producción acelerado, ¿no? De alguna manera lo que hacemos es tratar de avanzar lo más rápido posible alguna actividad y empujar a la siguiente para poder acabar en el menor tiempo posible, ¿no? Refiere un poco a las optimizaciones en cada uno de los procesos de manera que acabemos una actividad para poder empezar la otra, una después de otra,
mientras que también tenemos el sistema de producción bajo la metodología del pool, ¿no? La producción por lotes, en donde ya no trabajamos netamente en función a avances, a mejores rendimientos de avances, sino a una distribución de trabajos, una división de trabajo de manera equitativa para que no se realice toda la actividad, ¿no? No es necesario terminar toda una actividad para poder empezar otra, se dividen por lotes para que pueda ir empezando una actividad antes de lo previsto, ¿no? Y haciendo entregas parciales de cada una de las partes, ¿no? En donde se busca también lo que se le llama el inicio temprano, ¿sí? Tenemos, como decía, el sistema de producción push, el sistema de producción pull, y bueno, la producción bajo pedido, ¿no? Cuando netamente necesitamos realizar algo, nos hace un pedido para nosotros producirlo. Pasos que necesitamos para poder diseñar nuestro sistema de producción. Primero, lo importante es identificar los hitos. Si no tenemos claro hacia dónde nos vamos a enrumbar, cuáles van a ser nuestras fechas límites con las cuales vamos a trabajar, no vamos a tener un panorama claro de lo que queremos realizar. Entonces, lo primero, como primer paso para nuestro sistema, para nuestro diseño de nuestro sistema de producción, es primero identificar los hitos, ¿no? Para ello se establecen cierta cantidad de hitos, sean hitos contractuales o hitos internos que uno vaya a determinar en el proyecto, para poder ir trabajando cada una de las fases del proyecto. Estos hitos pueden ser, por ejemplo, ¿no? El cierre de la estructura, ¿no? El cierre de toda la superestructura que tenga un edificio, o el cierre o la entrega del primer piso de repente, como lo que nosotros estamos trabajando en la actualidad para poder entregar lo que son los lobbies por un tema comercial, ¿no? También puede ser un hito la entrega de la energía o la entrega de los trabajos eléctricos para la entrega definitiva de los edificios multifamiliares, y así infinidad de hitos que nos podamos marcar nosotros para poder llegar a la fecha que nosotros queremos entregar el proyecto, ¿no? Entonces estos hitos pueden ser hitos internos o pueden ser hitos contractuales, pero lo importante es identificarlos de manera oportuna como primer paso dentro de nuestro diseño del sistema de producción, porque lo importante es tratar de no pasarnos de esos hitos. Una vez identificados los hitos, lo que hacemos es realizar la planificación de los frentes y etapas independientes. Es decir, comenzamos a ver el proyecto y comenzamos a ver de qué manera podemos fraccionarlo. Porque definitivamente lo que queremos realizar es tratar de avanzar lo más rápido posible y de alguna manera, si podemos hacer actividades en paralelo, si podemos dividir de repente la cantidad de edificios que tengamos, pensemos en un condominio, para trabajarlo de manera paralela, se establecen los frentes de trabajo, ¿no? Frentes, y de alguna manera, si el proyecto también te limita por etapas, también separarlo por etapas, ¿sí? Entonces, realizamos la planificación de los frentes, ¿no? Y las etapas de manera independiente. Como tercer punto, ya teniendo los frentes y las etapas ya separadas, ya de alguna manera seleccionadas, lo que se realiza es planear el ritmo de producción. ¿A qué nos referimos con planear el ritmo de producción? Es definir ya de cada uno de los frentes que se tiene la cantidad de sectores con los cuales uno puede trabajar y de alguna manera las actividades con las cuales va a determinar cada uno de los trabajos. Entonces, elaboramos nuestra lista de actividades, nuestra lista de partidas, de alguna manera sectorizamos esa cantidad de trabajo en función a cada actividad para poder obtener cuánto es el ritmo, cuánto es la secuencia o cuánto tiempo nos vamos a demorar en realizar cierta cantidad o cierta partida. Recuerden que si estamos trabajando bajo la metodología del sistema de producción tipo pool, lo que vamos a hacer es tratar de sectorizar de manera balanceada y de alguna manera tratar de buscar las entregas tempranas, ¿no? Tratar de buscar de que una vez que acabe un sector, inmediatamente empiece otro y de alguna manera se genere ese vínculo entre una y otra partida en donde no se generan holguras. Hacemos que una partida se genere después de la otra, ¿no? En donde todas las actividades se vuelven ruta crítica. Entonces, planeamos un poco el ritmo de producción de cada frente y cada etapa, ¿no? Como tercer paso. Y como cuarto paso, aplicamos lo que les decía de la metodología pool, donde unificamos todas las fases y etapas para determinar la velocidad de avance y estimar un poco la duración completa del sistema de producción. Es decir, si ya hemos definido el ritmo, ya hemos definido un poco la secuencia lógica que vamos a tener, la alineamos un poco ya con la cantidad de frentes, con la cantidad de etapas que pueda tener el proyecto,
vemos cuál va a ser el verdadero inicio con el cual se va a dar, se establecen los buffers que van a tener cada una de las actividades y sobre ellos se estima ya la velocidad y la duración que va a tener el sistema de producción completo que estamos en este momento, en su momento analizando. ¿Sí? Esos son un poco los 4 pasos con los cuales nosotros diseñamos un sistema de producción. Entonces, yendo un poco ya al detalle, ¿no? Hablábamos de que primero establecemos los hitos que pueda tener el proyecto, ¿no? Luego, de alguna manera, vemos un poco los frentes y las etapas con las cuales se va a ir, de alguna manera, desarrollando, o cómo vamos a separar los frentes y etapas del proyecto, ¿no? Y como tercer paso vimos que tenemos que definir un poco el ritmo de producción. Y ahí nos vamos a detener un poco porque vamos a ver cómo definimos un poco el ritmo de producción de un proyecto, cómo lo planificamos. Y la planificación de este ritmo de producción, nosotros lo definimos en 5 pasos. Primero, el entendimiento del alcance, ¿sí? Segundo paso es la definición del ritmo y sectorización. El tercer paso es la estructura de la secuencia de actividades. El cuarto paso es el balanceo de los recursos del plan. Y el quinto paso es la elaboración del cronograma de trabajo, o sea, el cronograma y la duración total de la fase que estamos desarrollando en este caso, ¿sí? Y vamos a ver cómo el tema de la metodología BIM se puede alinear un poco a estos conceptos, a este planeamiento que nosotros hacemos de este ritmo de producción. Entonces vamos primero por este primer paso, ¿no? Que es el entendimiento del alcance. Cuando hablamos de entender el alcance, hablamos de el desarrollo de un plan, ¿no? Donde requerimos datos de producción. Es decir, donde necesitamos la data para poder comenzar a trabajar, sea nuestra cantidad de sectores, sea nuestra secuencia lógica de trabajo, sean nuestros rendimientos, nuestra velocidad de producción de cada actividad. Entonces, para ello necesitamos, de alguna manera, de algunos datos. Uno de ellos pueden ser los metrados, otros son los planos, otros son las secuencias de producción o los procesos típicos que se vienen ejecutando, y otros son los recursos que están inherentes en cada proceso. Llámese mano de obra, llámese materiales, llámese equipos o llámese subcontratos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de planos, ¿no? De alguna manera estamos ya muy familiarizados en tener los planos ya en BIM, ¿no? Tratar de trabajar con la metodología de BIM nos puede decir que ya no necesariamente tenemos que ver los planos en 2D, sino que tenemos la posibilidad de poder verlo en 3D. Pero ojo, y aquí me quiero detener un poco, que cuando hablamos de BIM, no hablamos de un tema de solamente visualización en 3D de un alcance determinado, que de por sí es uno de los grandes, una de las grandes ventajas que tiene el BIM y que de alguna manera por las cuales es bien conocido, ¿no? El BIM te da una realidad o te muestra de alguna manera tu proyecto, te muestra tu proyecto en 3D, de manera que tú puedas ver claramente cómo va a ser tu proyecto, cómo lo vas a desarrollar de manera más visual. Pero el BIM no es solo una visualización, el BIM es una integración de información. Entonces, a la hora de hablar de integración de información, es que nosotros tenemos que entender que si nosotros generamos un alcance bajo la metodología BIM, es decir, si lo vamos a trabajar no en planos 2D, sino que vamos a trabajarlo todo desde el Revit, de alguna manera lo que tenemos que tener claro es la cantidad de información que le vamos a dar al modelo. Es decir, por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos visualizado un poco la cantidad, estamos visualizando una parte de un corte de un proyecto en donde se está visualizando un poco la fase de cimentación. Tenemos un poco las zapatas, tenemos los arranques de las columnas, tenemos las vigas de cimentación y también tenemos los muros de concreto que comienzan a nacer en la etapa de cimentación que es la cisterna. Entonces, si nosotros al momento de modelar todos estos elementos le damos categorías, como por ejemplo, le vamos a decir que la zapata va a ser parte de la fase de cimentación, que las columnas van a ser parte de la fase de la subestructura, y los muros de concreto van a ser parte de la fase de cisterna. De alguna manera, a la hora de uno querer visualizarlo, va a poder visualizarlo de manera distinta. En este caso, se le ha dado un color distinto a cada una de ellas. Se le ha dado una clasificación para poder ver
cómo se separan cada una de esas 3 fases y cada uno de estos elementos por fases. Es decir, vemos claramente que las zapatas se van a desarrollar en una primera fase y que están en color celeste. Tenemos los muros de color azul, que son parte de la etapa de la etapa de la construcción de la cisterna de concreto, ¿no? Que de alguna manera lo vemos en color azul, y tenemos el inicio de la subestructura de los elementos verticales en color rojo, ¿no? Entonces, parte de lo que tenemos que saber aprovechar a la hora de hablar a la hora de querer modelar un proyecto bajo la metodología del BIM, es saber darle la información que nosotros queremos utilizar durante la ejecución. En este caso, si quiero, como les decía, separar las etapas, las fases con las cuales voy a trabajar, es recomendable que cada elemento tenga esa clasificación. Por otro lado, también tenemos que darle de repente alguna información en función al tipo de concreto que vaya a ser vaciado, ¿no? El tipo de diseño. Le podemos dar en base a una sectorización base que puedan tener el sector en el cual está ubicado, ¿no? Le podemos dar clasificación en función también de repente a un tipo de columna o nomenclatura que pueda tener, ¿no? O diferentes datos que podemos tener. ¿Esto para qué? Para al momento de nosotros de repente querer extraer metrados, que es parte también de lo que nosotros partimos en esta primera parte, ¿no? Del análisis del ritmo de producción, en donde queremos también obtener metrados del modelo, o queremos obtener metrados del proyecto. De alguna manera el tema del el uso de la metodología BIM nos ayuda a poder obtener los metrados de manera más rápida. Podemos decir que queremos los metrados de toda la etapa de cimentación, ya que todos los elementos que hemos clasificado a la hora de modelar, les hemos dado la clasificación por etapas, entonces podemos saber cuánto concreto vamos a gastar para las zapatas en la etapa de cimentación, cuánto concreto vamos a utilizar para la etapa de cisterna, cuánto concreto vamos a utilizar para la etapa de la subestructura, ¿no? Podemos saber también cuánto concreto de un tipo de diseño especial vamos a utilizar. Por ejemplo, la cisterna, saben que se utiliza un concreto especial que de alguna manera tiene una relación agua-cemento distinta a la normal para que pueda ayudar con el tema de la impermeabilización de estas cisternas. Entonces, de alguna manera, buscamos más rápido cuánto metrado puede tener, ¿no? Sabiendo que le hemos clasificado y le hemos dado esa clasificación al momento de modelar. Entonces, el entendimiento del alcance, en este punto, soportado con la metodología BIM, no solo nos da un tema visual, no solo nos ayuda a qué es lo que vamos a ejecutar, que como les dije en un inicio, es un punto muy importante, ¿no? Yo considero que son una de las cosas, una de las virtudes más conocidas que tiene el BIM, ¿no? Que te ayuda a poder entender gráficamente cómo vas a hacer tu proyecto, ¿no? Pasar de lo que tú ves en un plano en 2D a verlo en 3D definitivamente te ayuda mucho más para poder planificar de manera más ordenada, para planificar de manera, de mejor manera tu proyecto por etapas, pero también te puede ayudar a obtener información en base a la clasificación y a los datos que tú le hayas podido dar a la hora de hacer el modelado del proyecto, ¿sí? De alguna manera también en el tema del entendimiento del alcance nos puede ayudar a poder ver si queremos nosotros cambiar o optimizar algún proceso, ¿no? Actualmente hablamos mucho del uso de sistemas industrializados, ¿no? Llámese prearmados, llámese prefabricados. Nos ayuda también a poder entenderlo. El tema de saber qué tipo de sistema es el que voy a utilizar, lo podemos de alguna manera ver en base a la información que uno pueda recolectar, ¿no? de algún proyecto, pero también nos puede ayudar a poder ver cómo son los procesos, cómo se realizan los procesos. El BIM también se pueden generar de alguna manera, se pueden generar secuencias, ¿no? Videos en donde puedan ver cómo es el proceso constructivo y cómo se va a generar cada uno de estos procesos que vayamos a querer implementar en cada una de las obras. Entonces, es parte también de la decisión que vas a tomar en esta primera etapa, ¿no? A la hora de planear tu ritmo de producción, a la hora de establecer cómo vas a trabajar tu proyecto, vas a tratar también de tomar la decisión de que si es que vas a trabajar de la manera tradicional o si vas a poder optar por algún tipo de solución industrializada, ¿no? Como les decía, el uso de prefabricados, el uso de prearmados, ¿sí? Y para ello, el BIM te puede ayudar de muchas maneras para poder ver cómo esto se puede desarrollar ya dentro de tu proyecto. Vemos un poco el proceso del prearmado, ¿no? Cómo se desarrolla el tema del prearmado. Si queremos utilizarlo,
cómo nos ayudamos con el tema de del modelamiento en BIM, en donde este también puede ser modelado, el acero también puede ser modelado se puede ser modelado para el proyecto, para de alguna manera ver cómo se va a ir trabajando cada uno de los elementos. En este caso les pongo el ejemplo del prearmado acero, que ya se está usando, que yo lo veo que se está utilizando con mucha más, que se está usando más en el mercado, y que de alguna manera las ventajas que tienen son muy buenas, y de alguna manera ayuda a poder asegurar los plazos de los proyectos, más que todo en estructuras. Entonces parte un poco también de qué es lo que queremos modelar, cómo queremos plantear el alcance del proyecto y cómo lo podemos ir desarrollando. En este caso nos pueden dar los pasos, ¿no? Tenemos los planos, como les decía, en 2D, la vista en planta, cómo lo vemos en 3D, cómo se van a hacer los encuentros entre cada una de los encuentros, en este caso entre columnas prearmadas, se prearma la columna en la planta del proveedor, de alguna manera se transporta directamente a la obra, en la obra simplemente se llega a hacer el montaje por medio de lizaje con la torre de grúa, se empalman directamente por traslapes o también podrían ser por conectores, y tenemos el producto terminado, ¿no? De alguna manera nos ayuda a poder entender de mejor manera cómo es el proceso, y de alguna manera si vamos a optar por ese diseño, también definir si vamos a modelar el acero en un proyecto, ¿no? Que no es muy común. Entonces, al momento de poder también decidir por trabajar con el acero, sea prearmado, sea dimensionado, pero que de alguna manera esté modelado también en este caso en el Revit o en el Tekla, de alguna manera lo que nosotros definimos en este punto son los criterios, que muchas veces son un gran problema durante la ejecución de los proyectos. Es decir, no es tanto modelar, ¿no? Modelar los planos que tenemos sino también el tema de definir los criterios, porque muchas veces la percepción que tiene una persona a la hora de desarrollar la ingeniería del acero que se va a colocar en un proyecto es muy distinta a la del ejecutor. El proveedor puede tener una percepción de cómo lo puede colocar, y de alguna manera el constructor puede tener otra, y hasta el mismo capataz que ejecuta directamente puede tener otra. Entonces lo que se trata de hacer con esto es saber tener un poco gráficamente cómo se va a tener el producto final antes de ejecutarlo, y de alguna manera definir los criterios para poder desarrollarlos. Y esto, de alguna manera, se puede desarrollar por medio de reuniones virtuales, ¿no? Involucrando a todas las personas que son parte de este proceso, ¿no? Al proveedor, al contratista, al constructor, al mismo capataz que va a ejecutar, a los ingenieros de campo, para que se pueda tomar decisión sobre cuáles van a ser los criterios de cómo va a llegar el acero a la obra o cómo se va a habilitar en la obra. Acá pongo un ejemplo claro de cómo se tenía, de alguna manera, el diseño de una columna con una zapata. En los bordes teníamos la cimentación de los muros anclados, y de alguna manera teníamos una viga de cimentación, ¿no? Una viga de cimentación que de alguna manera estaba diseñada para poder colocarse en toda su longitud, pero de alguna manera por el mismo hecho de la forma como se va a trabajar en la obra, primero se iban a hacer la cimentación de los muros anclados, luego se iba a hacer la zapata de la zapata de la columna, luego se iba a montar la columna porque era prearmada, y luego se iba a colocar la viga de cimentación. En ese caso, lo que se trató de definir, como se ve en la imagen, se trató de ver los criterios en donde la viga de cimentación iba a tener un traslape en el medio para que su instalación sea mucho más rápida. Cosas como esas, por más pequeñas que sean, son las que se tienen que definir antes de tiempo, y que ayuda mucho tenerlo siempre a través de el soporte de la metodología en BIM, ¿no? Tenerlo modelado en 3D. Entonces son parte de los entendimientos que se dan en el alcance, ¿no? Como segundo punto es la definición del ritmo y la sectorización. Y el ritmo y la sectorización no es más que tratar de ver la planta de trabajo que vamos a desarrollar, tratar de repartirla en partes iguales, y de alguna manera definir cuál va a ser la secuencia lógica con la cual se va a trabajar, ¿no? El ritmo y los sectores se relacionan entre sí debido a la duración requerida para completar un determinado trabajo, y de alguna manera la cantidad de sectores se definen de 3 maneras. Como resultado de un análisis y mejora de los sectores establecidos en una fase anterior, es decir, va a haber mucha interacción entre lo que vayamos ir viendo en una primera fase para ir luego mejorando cada una de las sectorizaciones que se vayan dando, ¿no? Porque el tema de sectorización es una iteración para poder ver
cuál es la mejor forma de repartir las cargas de trabajo, ¿no? en una determinada área de trabajo, ¿no? Entonces va a haber mucha interacción, de alguna manera, muchas alternativas para poder trabajar cada uno de los sectores, y de alguna manera, conforme van haciéndose estas iteraciones, de alguna manera se va a llegar a la solución más óptima, a la sectorización más óptima, ¿no? De alguna manera, también se define utilizando los ratios y rendimientos históricos, ¿no? Al hablar de sectorización, no es solo carga de trabajo de manera horizontal, es decir, no solo dividirlo en área, en partes iguales, sino también definir un poco los ratios para que los rendimientos sean iguales en cada uno de los sectores y, por ende, las cuadrillas sean las mismas, ¿no? Y de alguna manera, como tercer punto, y que yo lo considero súper importante, es definir el ritmo de producción en función al cuello de botella. No todos los sectores te van a quedar iguales, va a haber un sector que siempre va a estar más castigado, que va a recibir mayor carga de trabajo, que va a tener mayor cantidad de cuadrillas. Sobre esa se desarrolla todo el sistema. Es decir, esa identificación del cuello de botella es la que te va a ayudar a poder definir el ritmo de producción de tu sistema completo. Entonces, esa actividad crítica es la que tienen que, de alguna manera, identificar, y de alguna manera lo que se busca siempre es repotenciarla, porque finalmente la velocidad que tenga la actividad que es cuello de botella es la velocidad que va a tener todo el sistema en conjunto que vayamos a analizar, ¿sí? Entonces, parte de lo que se busca acá es definir la sectorización, que de alguna manera se trabaja a veces en planos en 2D, en donde comenzamos a interactuar dividiendo áreas con las polilíneas, tratando de sacar gráficamente cuál es la mejor sectorización, ¿no? De alguna manera para poder ver, en el caso de estructuras, cómo va a ser mi sectorización de mis losas de concreto, en el caso de los verticales, cómo voy a sectorizar mis verticales, cómo balanceo esas cargas para que sean de alguna manera equitativas, y lo que nos quita es bastante tiempo, ¿no? Yo realmente, cuando era jefe de producción, desarrollaba mucho el tema de imprimir mis planos y tratar de hacer iteraciones de manera manual, y tratar de, con la calculadora y con las polilíneas en el AutoCAD, tratar de ir haciendo cada una de las sectorizaciones en función a cada iteración que hacía, ¿no? Y me demoraba mucho tiempo hasta poder lograr cuál era la sectorización más óptima. Ahora nos podemos ayudar mucho con el tema del BIM, sabiendo que tenemos el proyecto ya modelado en 3D con las características que yo les decía. A la hora de desarrollar, a la hora que ustedes desarrollan el modelado inicial del proyecto, establecen ciertos parámetros. Esos parámetros van a estar de alguna manera diferenciados para el momento de nosotros querer desarrollar una sectorización, por ejemplo. Sabemos que podemos partirlo de la forma que uno quiera para poder hacer las iteraciones de manera más rápida. Es decir, tenemos nuestra planta, comenzamos a colocar cada una de nuestras losas, señalamos cada una de nuestras vigas, señalamos nuestras columnas. Como sabemos que esas columnas que hemos marcado tienen información, nos va a poder dar la cantidad de metrado que tenemos por sector, y podemos ver si de verdad las cargas son equitativas en función a los metrados que uno tenga, ¿no? Entonces, de alguna manera, te ayuda a poder visualizar mejor cómo lo vas a trabajar, te ayuda a poder obtener metrados para poder saber que la carga sea equitativa en cada uno de los sectores, y de alguna manera con eso poder establecer las cuadrillas de trabajo. Entonces, tenerlo a través de la metodología o trabajarlo a través, o soportados con el tema del BIM, te ayuda a poder optimizar algunos procesos. Y vamos a ver más adelante cómo podemos optimizar mucho más los procesos con el tema de la automatización, ¿sí? Pero ahorita que solo estamos hablando un poco de la sectorización, y para hablar de sectorización, el proceso normal de las iteraciones para establecer tu sector más óptimo, te puedes ayudar mucho con el uso de la metodología en BIM. ¿Sí? Y para poder definir el ritmo de sectorización, también de alguna manera tenemos que saber cómo se va a trabajar en el proyecto. Y como les decía, así como definimos si vamos a trabajar con prearmados, si vamos a trabajar con prefabricados, también saber si vamos a trabajar con qué tipo de encofrado vamos a trabajar y cuál va a ser la forma de trabajo, ¿no? En este ejemplo les pongo el tema de traer el encofrado ya prearmado desde la planta del proveedor, ¿no? Desde tener el diseño y la modulación del encofrado, ¿no? Se define finalmente entre el constructor y el proveedor, luego armar en la planta del proveedor el encofrado que se va a llevar a la obra, para que luego simplemente con la grúa torre sea colocado en su punto y ubicación final, ¿sí?
durante la ejecución, nosotros sabemos, los constructores sabemos, que el tema del control de los materiales es súper importante para poder asegurar el costo que tengamos en el proyecto. Y si hablamos del encofrado, mucho más, porque sabemos que el encofrado es una variable de alguna manera escondida dentro del presupuesto, en donde podemos tener desperdicios, desperdicios con valores de alguna manera no tan incidentes, pero de alguna manera también en algunos puntos llegamos a tener valores bastante altos que son incidentes en el costo del proyecto. Entonces, para el control, también para el control del encofrado, ¿no? Sabiendo que queremos utilizar el encofrado, también se puede modelar, se puede realizar el modelado de la cantidad o del tipo de diseño de encofrado que vayas a realizar, ¿no? De alguna manera, saber cuál es el encofrado que vas a utilizar, la cantidad de piezas que vas a hacer, cómo lo vas a rotar a través de cada sector, porque uno primero establece su sectorización. Y estableciendo su sectorización, lo que quiere es que tenga el material necesario para poder cubrir cada uno de los sectores que va a trabajar. Entonces, al momento de poder ver cuál es el sector más óptimo, también podemos lograr obtener cuál es la solución más óptima en función al encofrado que vayamos a utilizar. En este caso se buscan soluciones que puedan ser las más óptimas para el proyecto y de alguna manera también en las cuales se pueda rotar de mejor manera el material. Y qué mejor forma de saber cuánto material utilizamos por sector si lo tenemos modelado. De alguna manera es mucho más rápido, mucho más sencillo saber rápidamente cuánta cantidad de material voy a necesitar por cada elemento si es que yo ya lo tengo modelado, lo tengo de alguna manera actualizado en mi modelo. Sé cuánto encofrado entra por columna en función a elementos del encofrado que tenga el proveedor, accesorios, puntales, planchas metálicas, todo lo que involucra el sistema. Entonces, sabemos cuánto material se va a mover, cuánto material vamos a necesitar, cuánto material va a sobrar al momento de que uno vaya rotando entre sector y sector, y de alguna manera nos ayuda a poder tener un mejor control también del encofrado. Entonces, hablando un poco de sectorización, el tema del encofrado también se puede alinear muy bien con el tema del soporte del uso de la tecnología del BIM. ¿Sí? Entonces, acá tenemos otro ejemplo en el tema de sectorizaciones, en el tema, por ejemplo, de una sectorización con prelosas, en donde tenemos ya elementos horizontales marcados, ¿no? Acá ya, por ejemplo, se definió cómo va a ir dividido cada una de las prelosas y de alguna manera esto nace desde el modelamiento inicial, ¿no? Sabemos qué tipo de prelosa es, cuánto peso tiene, para que la grúa torre también sepan si la grúa torre lo va a poder cargar o no, ¿no? La cantidad de concreto que va a tener, ¿no? Las longitudes que va a tener, el área que va a tener, para que ustedes puedan cuantificar y utilizarlo dentro de su sectorización, para que sepan cuántas prelosas son las que van a colocar día a día, cuánto concreto involucra cada uno de los sectores, y así para las diferentes actividades que vayan a revisar al momento de ver su sectorización. Entonces, como les decía, si vemos cómo hemos ido evolucionando en el tema de las sectorizaciones, ¿no? De cómo desarrollar una sectorización, como les decía, pongo el ejemplo de cómo yo inicialmente realizaba mis sectorizaciones, en donde agarraba un plano en 2D y comenzaba a agarrar mis plumones y comenzaba a ver cuál iba a ser la sectorización más óptima, y sobre ello comenzaba a metrar en el AutoCAD para ver cuánto era el metrado que obtenía por sector, y que me quitaba una gran cantidad de tiempo que podía estar utilizándolo para otras cosas dentro del proyecto. Ahora lo podemos obtener mucho más rápido con el uso del modelamiento en BIM a través del Revit, ¿no? En el Revit lo tenemos modelado en el Revit, y el Revit nos puede exportar la cantidad de metrado por sectores que uno quiera a la hora de desarrollarlo, ya no en el papel, sino directamente en el modelo. ¿Cómo hacemos para que esto pueda funcionar mucho más rápido? ¿Cómo poder automatizarlo? Bueno, existen programas que te ayudan a poder automatizar mucho más rápido en vez de que tú lo estés haciendo. Estableces parámetros, límites y restricciones dentro del programa. Le puedes decir que queremos que dentro de la planta sean 4 partes iguales, que cada parte esté dividida en función a un sentido horario, por ejemplo. Definimos y marcamos de alguna manera algunos puntos de control para que no se desfase a la hora de realizar la sectorización. Le decimos que queremos cargas iguales para cada, o que se obtenga por lo menos la iteración
más óptima, en donde todos los metrados de cada actividad sean lo más semejantes posible cada uno de ellos, ¿no? Porque la carga sea balanceada en cada uno de los sectores para todas las partidas, y usamos programas como el Dynamo para que lo puedan desarrollar directamente y que te exporte a una tabla de Excel, sea el formato que tú utilices en tu empresa, para poder ver un poco cómo son los metrados de cada uno de ellos. Es decir, te sacan los metrados que tú puedas tener, ¿no? Los metrados que tú puedas obtener por cada uno de los sectores y para cada una de las actividades. Entonces, de alguna manera, pasamos del proceso de hacer una sectorización en un papel a poder hacerlo todo automatizado gracias al Revit, al Dynamo, y de alguna manera en el Navisworks lo que hacemos finalmente es ver cómo funciona esa secuencia que nosotros hemos sectorizado, ¿no? Entonces, ya estamos evolucionando en este tipo de cosas, trabajamos ya con sistemas automatizados que de alguna manera nos ayudan a quitarnos ese tiempo que a veces perdíamos de trasladar datos, de sacar metrados del Revit y pasarlos al formato que quería la empresa, ¿no? Ahora ya lo tenemos directamente automatizado para que, diciéndole más o menos cuáles van a ser las directrices que se tienen que tomar para una sectorización. Y dándoles el formato de cómo lo quiero visualizar yo, de alguna manera en unos 5 a 10 minutos ya puedes tener una primera iteración de cómo lo vayas a trabajar. Y con eso comienzas a rotar y comenzar a ver cómo puede funcionar, ¿no? Acá les pongo un ejemplo. De alguna manera vemos la sectorización de una planta, de un sótano, de una subestructura, que de alguna manera se establece, ¿no? Nos marca una primera iteración, que de alguna manera con el Dynamo nos traslada toda la función, todos los datos, a una tabla un poco más amigable, que normalmente nosotros la tenemos, cuando la exportamos directamente el Revit, nos monta una tabla simple. Ahora lo estamos exportando a una tabla que de repente es el formato de una empresa, en donde lo tenemos por sector, lo tenemos por cantidad de elementos, en donde nos dan la sumatoria de todos los encofrados verticales por sector, por ejemplo, todo el encofrado horizontal por sector, toda la cantidad de ladrillo en el caso que tenga losa aligerada, toda la cantidad de concreto vertical y toda la cantidad de concreto horizontal. Y también nos da la totalidad de encofrado, concreto y ladrillo que se va a utilizar en una losa aligerada, por ejemplo, para los 4 sectores, ¿no? Y de alguna manera sobre ello también nos marca la forma como vamos a trabajar nuestras cuadrillas. Se automatiza también lo que llamamos el dimensionamiento de cuadrillas. Como ya tenemos los metrados y le vamos a dar una cantidad de personas, ¿no?, a cada una de las actividades, de alguna manera también nos pueden dar el dimensionamiento de cuadrillas que nosotros queramos tener. Entonces, el saber que ahorita podemos automatizar mucho de los procesos que trabajamos en la gestión de la producción es muy importante, porque las herramientas las tenemos a la mano. Utilizamos una parte solo de ellas. En este caso utilizamos el Revit, que es el más conocido. Extraemos los datos, pero de alguna manera otra vez los pasamos a los formatos que nosotros tenemos. Y hacemos de manera manual también el dimensionamiento de las cuadrillas. Ahora todo este proceso se puede automatizar, ¿no? Y les estoy poniendo el ejemplo de un programa, que en este caso es el Dynamo, que nos puede ayudar a poder automatizar todo este proceso. Entonces, ya es un paso más adelante de lo que tenemos y de lo que hacemos a la hora de definir el ritmo y definir una sectorización. Nos ayuda a poder ser mucho más rápidos, a poder ser mucho más eficientes a la hora de definir los sectores de trabajo que vayamos a realizar. Es evidente que normalmente los sectores de trabajo son más fáciles de trabajar, o los más comunes que se trabaja es en la etapa de estructuras, ¿no? La idea es ir un paso más adelante y tratar de ver cómo lo podemos también extrapolar esto a los sistemas o a la fase de acabados húmedos, como en el caso de la experiencia nuestra, que hacemos mucho multifamiliar. Por ejemplo, el tema de la albañilería es un tema súper crítico, ¿no? Es una partida que nos mueve mucho el ritmo de la obra. Entonces tratamos también de sectorizarlo, tratamos de soportarnos también con el BIM, hacemos este tipo de sectorizaciones, y también tratamos de balancear las cargas en función a cómo lo hemos hecho en la parte de estructura, ¿no? Entonces, de alguna manera nos ayuda bastante. Como tercer punto es la estructura de la secuencia de actividades, ¿no? La secuencia de actividades es, ya tenemos los sectores, ya tenemos el ritmo, entonces vemos cómo se va a ir trabajando cada una de las secuencias, cuánto tiempo me voy a demorar para poder hacer cada una de las fases, ¿no? La secuencia de actividades se determina en función al sistema constructivo en el que se esté realizando y al tipo de estructura con la cual esté trabajando,
¿no? Entonces, de alguna manera es simplemente utilizar la sectorización, la cantidad de sectores que tengo, establezco mi ritmo y de alguna manera armo mi tren de actividades, ¿no? Comienzo a elaborar mi tren de actividades. Ahora, al momento de realizar el tren de actividades, también tenemos que interactuar mucho con las personas, ¿no? Tenemos que interactuar sea con los contratistas, con los proveedores, con el ingeniero de campo, a veces la supervisión, el mismo cliente, para poder tener el ritmo y la secuencia mucho más clara de lo que vayamos a realizar. Para ello, también pongo el ejemplo acá de que existen plataformas de alguna manera o programas, como es el Miro, que son plataformas colaborativas en donde todos podemos ver más o menos cómo se van desarrollando cada una de las secuencias, o de alguna manera también hacerlo en una sala de producción con los POSITs para poder ver cuál es la secuencia de trabajo que se pueda realizar de la manera más eficiente. ¿Sí? Pongo el ejemplo del Miro porque actualmente, en la realidad, estamos viviendo en una nueva coyuntura en donde el tema de las aglomeraciones es un poco complicada, ya no podemos hacer reuniones con mucha gente, ya los aforos están siendo reducidos en casi un 50%, entonces tenemos que hacer uso de la tecnología. Tenemos que hacer uso de la tecnología para no perder la esencia que tenemos del Lean. Entonces, para eso tenemos que trabajar de manera colaborativa con todos y de alguna manera lo podemos hacer de manera virtual. El Miro es una muy buena herramienta que nos puede ayudar y de alguna manera, qué mejor manera de desarrollar una secuencia de trabajo de lo que vayamos a construir si lo construimos antes de manera virtual. Y entra otra vez el tema de la metodología en vivo. Lo que nosotros vayamos a estructurar como secuencia, vemos cómo se realiza o cómo se va plasmando en el modelo y de alguna manera nos ayuda a poder tener nuestro plan mucho más confiable, ¿sí? Vemos un poco cómo se interactúa, ¿no? En este tipo de reuniones entre lo que es la planificación, entre lo que es la secuencia, el ritmo de producción y el uso y la visualización del modelo en vivo. A la hora de definir la secuencia de actividades, imaginemos que tenemos un proceso nuevo, ¿no? Un proceso nuevo que vamos a desarrollar. El tema del BIM también nos ayuda a poder ver cómo se puede ir desarrollando. En este caso le pongo el ejemplo de las previgas, que era un proceso nuevo que habíamos visto y que de alguna manera también se puede desarrollar por medio por medio del modelamiento para poder ver un poco la secuencia, ¿no? Para poder ver un poco cómo funciona, cómo se realizaría desde el apuntalamiento de la previga, cómo se tendría que apuntalar, cuál es el sistema que vayamos a utilizar, cómo se coloca, cuáles son las variables que entran a tallar en función al acero de traslap que se vayan a colocar, y cómo de alguna manera se va a ir colocando cada una de estos prefabricados en la planta que vayamos a desarrollar. ¿Sí? Entonces nos ayuda un poco a poder ver y visualizar también cómo es la forma o la secuencia constructiva con la cual vamos a desarrollar. Como cuarto paso tenemos el balanceo de recursos del plan, en donde, como le dije a un inicio, lo que queremos a la hora de definir una sectorización es que se tengan las cargas completamente balanceadas. Queremos las cargas completamente balanceadas para poder obtener una cuadrilla única de trabajo que vaya a desarrollar todos los sectores de manera equitativa y que no tenga problemas en función a lo que vaya a desarrollar en el día a día. Para ello, por eso les decía, armamos nuestras cuadrillas de trabajo y lo que se busca es que de alguna manera la curva no tenga, a la hora de armar nuestra curva de personal, ¿no? En función al tiempo, nuestro histograma de personal, que para cada una de las partidas, durante el tiempo que se queden en la obra, durante la mayor cantidad de tiempo que se tenga en la obra, la curva sea lineal. ¿Lineal para qué? Para que no haya ingresos y salidas de personal. Porque esos ingresos y salidas de personal son los que te pueden afectar duramente a la hora de la ejecución de tu planeamiento. Ingresar a una persona te obliga a que tengas que hacer un reclutamiento previo, a que tengas que pasar una charla, a que tengas que tener el personal disponible en ese momento que tú lo necesitas, que tengas que cubrir con diferentes requisitos de ingreso, como son exámenes médicos, SSTR, diferentes gestiones que te pueden de alguna manera demorar, y si lo vas a hacer a lo largo de todo el tiempo de ejecución, te puede demorar mucho. Entonces lo que buscamos es que sea, y aparte que no tenemos a la gente disponible tan rápido, ¿no? Entonces lo que buscamos es tener una cuadrilla de trabajo que desde el día 1 hasta el día final se mantenga constante y que realice toda la cantidad de trabajo disponible y que sus rendimientos sean los que nosotros hemos marcado en nuestra planificación, ¿sí?
Para ello, como les decía, de alguna manera lo que buscamos, nosotros es tratar de balancear un poco los recursos de cada sector, y para ello, como les mostré en la gráfica, de la definición de la sectorización, por medio de la automatización de algunos procesos, ¿no? Podemos ver y extraer los metrados que tenemos del modelo, en este caso del Revit, y podemos no solo ver metrados, sino ver variaciones. Variaciones que en este caso hemos puesto en función como una especie de semáforo para ver hasta qué punto podemos aceptar una sectorización que sale en color verde y hasta qué punto de variación entre cada uno de los sectores en función al promedio no se pueden aceptar esa cantidad de sectores. Y con eso nos puede ayudar a poder hacer la cantidad de iteraciones que podamos dar en función a los metrados para establecer las cuadrillas de trabajo. ¿Sí? Voy a contestar una pregunta. Dante me pregunta, Juan Carlos, en los proyectos que manejas y están modelando los encofrados de la mano de obra del proveedor, ellos hacen los modelos en Revit del encofrado que vas a utilizar, ¿está dentro de su precio? Para contestar la pregunta de Dante, nosotros, en mi caso personal, en Productiva, tratamos de trabajarlo en una primera instancia viendo un ejemplo que nos dio, en este caso, un proveedor, que era Peri, ¿no? No llegamos a cerrarlo, ellos trabajan todo ya a través del BIM. Es más, muchos de los ingenieros con los que estuve conversando en ese momento hasta habían llevado su curso del BDC, entonces estaban muy al tanto de cómo es la gestión de la producción para alinear su sistema para alinearse un poco al sistema de producción. Yo no llegué a poder utilizarlo, pero sé las ventajas por lo que he estado analizando, lo que he estado estudiando y un poco lo que también me han comentado algunos amigos, ¿no? Lamentablemente no he podido desarrollarlo en el proyecto como lo quería, pero de alguna manera las ventajas están ahí y la idea es tratar de desarrollarlo, ¿no? Empresas como Peri, empresas como Ulma, empresas como Unispan ya actualmente están trabajando todo a través del BIM, les ayuda también a ellos para poder saber, para poder tener más claro el stock de material que puedan tener o la cantidad de material que van a despachar para que no se haga de manera manual, ¿no? Muchos de ellos decían que ya lo están trabajando de esa manera justo por eso, ¿no? Para poder optimizar un poco los tiempos de la gente que tenían para sus conteos, para poder desarrollar sus despachos y también para poder obtener los stocks de obra, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya hay proveedores que están utilizando eso, lo están manteniendo dentro del costo como un valor agregado dentro del costo de alquiler, ¿no? Porque finalmente ellos también lo desarrollan así. A la hora de desarrollar la ingeniería ya no lo desarrollan netamente en unos planos en 2D, sino que todo nace también de su trabajo de ingeniería desde el diseño en BIM. Entonces, lo dan como un valor agregado, ¿no? Un poco para responder la pregunta de Dante. Entonces, balanceamos un poco las cargas, como les decía, en función a esa interacción, y finalmente elaboramos el cronograma de obra. El cronograma de obra ya no es más que la definición de la sectorización. Hemos elaborado nuestro tren de actividades, hemos confirmado que los recursos están completamente balanceados, lo pasamos a un cronograma para poder ver cuál es el tiempo final de toda la planificación que hemos realizado, en este caso, de una fase en particular. Lo pueden hacer por medio de un diagrama en PERT, CPM, lo pueden hacer por medio de un Gantt en un project, lo pueden hacer en un Excel, por medio de los trenes de trabajo, o lo pueden hacer por medio de una línea de balance o diagramas de tiempo-camino. ¿Sí? La forma la van a definir ustedes. Yo trabajo mucho con el Excel, hay personas que conozco que trabajan mucho con el project, entonces va a depender un poco de cómo lo quieran visualizar ustedes. ¿Y qué mejor manera de poder ver lo que hemos desarrollado, como les decía también en la lámina de la sectorización, cuando vimos el tema de la automatización, que verlo en el Navisworks? El Navisworks nos ayuda a poder ver cómo lo que hemos planificado, ¿no? Todo lo que hemos planificado, lo que hemos definido en nuestro ritmo de producción, cómo lo vamos a ver ya en ejecución, cómo lo vamos a ir desarrollando, cómo se va a ir desarrollando en el día a día, en el tiempo horario que uno defina, cómo se va a ir desarrollando para ver si lo que hemos planificado realmente puede ser ejecutable. Entonces el Navisworks nos da una visualización en tiempo real, ¿no? De cómo se puede ir desarrollando cada una de las fases, ¿sí?
y con eso con eso cerraría la presentación del día de hoy. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda, por ahí Pepe, si te hayan hecho a ti una pregunta interna. Estoy revisando. Ya respondiste la de Dante, ¿correcto? Sí, sí, ya respondí la de Dante. Hay una pregunta, Pepe, en el Facebook. Me preguntaban sobre los porcentajes que puse en las variaciones. ¿Sí? Voy a ir un ratito a esa parte. Entiendo que son estas variaciones. Pregunta Riuso Melo. En el caso de las variaciones, como le nosotros obtenemos metrados, ¿no? Que podemos ir iterando a la hora de buscar mejor sectorización que vayamos a tener, y a la hora que nosotros desarrollamos los metrados, esos metrados de alguna manera marcamos, en función a lo que uno busque, ¿no? Marcar el promedio. O sea, lo que queremos es que, en este caso, en este ejemplo, son 4 sectores, lo que buscamos es que los 4 sectores tengan la misma cantidad de trabajo para todas las partidas. Entonces, lo que de alguna manera se busca es que a la hora de nosotros desarrollar una primera sectorización, qué tanto va variando, ¿no? En porcentaje, en función al promedio, ¿no? Cada uno de los sectores. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mis encofrados de columna, de alguna manera yo sectorizo todas mis columnas en base a la primera interacción que yo haga, establezco el promedio que debería tener, el promedio de toda la planta en los 4 sectores, y voy viendo a mi sector 1 cuánta variación tiene en función al promedio. Y a ese porcentaje de variación, como les dije, nosotros establecemos un límite que le damos como una especie de semáforo, es decir, decimos que hasta 20% es lo máximo que podría variar cada una de los sectores para poder definir si es un sector óptimo o no. Entonces me comienza a marcar en verde y en rojo cuáles son las variaciones en función al sector más óptimo que podría obtener. Giancarlo me pregunta, una consulta, si PDK organiza sus trenes de trabajo y organiza su producción, ¿por qué subcontratan las partidas de muro, pantalla y cimentación? Normalmente, las partidas de muros anclados y cimentación, como son proyectos de alguna manera pequeños, ¿no? Tenemos mucha variación en la salida del personal. Es decir, como son proyectos de áreas en donde no podemos establecer un tren de trabajo continuo para los muros anclados, de alguna manera hacemos que el proceso de excavación sea primero y luego hacemos que se genere el proceso el proceso de la ejecución de los muros. Entonces, como son procesos aislados, de alguna manera es mucho más difícil para nosotros tratar de contratar personal para, imaginemos, 4 anillos de excavación, ¿no? Traer a una cuadrilla en cierto periodo de trabajo, luego volver a traer a otra cuadrilla para el segundo anillo, traer otra cuadrilla para el tercer anillo y otra cuadrilla para el cuarto anillo. Es por ello que nosotros por ahora estamos subcontratando esa partida por la forma de trabajo que tenemos. Ahora que se tienen proyectos mucho más grandes y que de alguna manera ya tenemos también un poco más expertise en lo que es el desarrollo de este tipo de trabajos, de lo que hemos desarrollado en el casco, de alguna manera ya estamos ya tratando de meternos en el proceso también de los muros anclados, ¿no? Ahorita estamos ya trabajando lo que es, por ejemplo, la albañilería, lo estamos haciendo ya con sectorizaciones y trenes de trabajo con gente propia, ¿no? Nelson me pregunta, buenas tardes, ¿la programación por el método de líneas balance hasta qué punto puede aportar durante la ejecución de obra? Bueno, las líneas balance te ayudan bastante, Nelson. O sea, te ayuda a saber si es que tú en una primera etapa tenías un ritmo de producción de 4 sectores y luego pasas a un ritmo de producción de 5 sectores y luego quieres pasar a un ritmo de producción de 4 sectores. Como tú lo estás trabajando, el ritmo de producción por fases de manera aislada, no te das cuenta si en algún momento una de ellas se vaya a cruzar. Entonces, la línea de balance te va a dar claramente el punto de cruce para que sepas que no vas a poder desarrollar el conjunto en sí, ¿no? Te va a decir hasta qué punto vas a tener te vas a chocar con la fase anterior y tratar de ver y reestructurar
tu sistema de producción para cada una de esas fases. Cristel me pregunta, Juan Carlos, ¿el de contratar encofrado prearmado, el costo de la obra va a variar? Cristel, va a depender. Yo pongo el ejemplo del encofrado prearmado y que me funcionó a mí súper bien en un proyecto de oficinas, por ejemplo. Un proyecto de oficinas tradicional en donde sabemos que el sistema de la estructura es un sistema porticado y que de alguna manera tenemos columnas de las mismas dimensiones y que es más fácil de poder rotar. En un multifamiliar es muy difícil, por lo menos para que todo se venga prearmado y se pueda reubicar y se pueda mover de la misma manera, es mucho más complicado porque el sistema, la estructura en sí tiene un sistema mixto, ¿no? Tenemos placas, tenemos columnas que se tienen que adecuar un poco a los departamentos que se tienen en los multifamiliares, a diferencia de las oficinas que normalmente tienes tu casco, tienes tu caja de ascensor y escaleras en el centro, y en los bordes simplemente tienes las columnas, ¿no? O sea, las columnas pueden venir prearmadas, simplemente lo visas con la grúa y lo vas rotando entre punto y punto, ¿no? Hay una pregunta de Facebook de Sí. Iber. En obras lineales, carreteras, viaductos, ¿es posible aplicar trenes de trabajo? Sí, definitivamente. Giver dio la pregunta, ¿no? Giver, sí, se puede utilizar, o sea, lo puedes aplicar para todo tipo de trabajo, ¿no? Puedes planificarlo. Yo no tengo mucha experiencia en carreteras, pero de alguna manera también lo puedes desarrollar. Puedes desarrollar toda la estructura de manera lineal, puedes establecer tus trenes de trabajo, puedes separarlo por fases, que entiendo que es lo que hacen, ¿no? Sectorizan en función a tramos, ¿no? Y van viendo cuál va a ser la manera más óptima de poder ir trabajando, ¿no? Definitivamente esto es aplicable para cualquier tipo de construcción. La experiencia que tengan cada uno de ustedes en cada uno de esos trabajos ayuda bastante para poder saber cómo lo pueden aplicar de mejor manera, ¿no? José Luis me pregunta, estimado Juan Carlos, hoy en día, ¿cómo manejan el tema de los subcontratos? ¿Los subcontratos ya manejan y entienden la filosofía Lean o tienden a tener que capacitarlos previamente? Bueno, ese es un tema que venimos trabajando hasta ahora, José Luis, te comento, por lo menos en la experiencia que tenemos en Productiva. En un momento los capacitamos, en un momento hicimos capacitaciones internas dentro de cada obra, luego hicimos capacitaciones externas con todos los contratistas con los que normalmente trabajamos en un proyecto, los juntamos en la oficina central, contratamos a un auditor, a un especialista Lean para que pueda ayudarnos con la implementación y la capacitación a ellos, pero la idea es alinearlo durante la ejecución, ¿no? O sea, lo que mejor nos ha funcionado es el alineamiento a la hora del uso del sistema de producción, a la filosofía Lean dentro de una obra. Por ejemplo, nosotros todas las semanas hacemos nuestras reuniones de programación con todos los contratistas, ¿no? En nuestra sala de producción, donde cada uno, si es que no lo sabe, aprende en cada semana, ¿no? Cómo se desarrolla, porque varias de las personas que están dentro de la reunión ya lo han ejecutado, ya saben cómo es la secuencia, entonces se adecúan a nuestro sistema de trabajo, ¿no? Entonces, hay muchos que ya lo saben, hay muchos contratistas con los que ya trabajamos siempre y que ya saben cómo es nuestra forma de trabajo. Hay otros nuevos también que entran y que de alguna manera se adecúan al sistema rápidamente, porque tratamos de que sea nuestra forma de trabajo. O sea, si la cabeza tiene claro que esto va a ser funcional y lo trata de llevar para que sea consecuente y que sea periódico el tema del uso dentro del proyecto, los contratistas se van a terminar alineando, ¿no? A nosotros nos funciona muy bien, más que todo en nuestras reuniones de programación, ¿no? Aldo me pregunta, ingeniero, buenas noches, ¿con qué tipo de indicadores de producción recomienda trabajar para presentar ante gerencia o un comité con la inmobiliaria? Bueno, los indicadores de producción siempre tenemos nosotros indicadores que mandan, o nuestros ratios de producción que mandan nuestro presupuesto, ¿no? Que son los que tenemos que medirnos cuando hablamos de repente en un comité con un cliente, porque finalmente esa es la línea base con la cual te mides. De repente internamente con nuestra gerencia tenemos unos ratios de producción que les llamamos meta, que de alguna manera son con las cuales nosotros tratamos de alinearlos para poder llegar a optimizar algún tipo de proceso.
Y finalmente también se habla mucho de los ratios internos que ya lo maneja el mismo equipo de producción de la obra, ¿no? Todos tienen el mismo concepto, al igual que lo hemos visto acá a la hora de desarrollar un ritmo de producción, son buffers que se establecen para poder tratar de llegar como máximo a la línea base de que es lo que tenemos en nuestro presupuesto, ¿no? No sé si por ahí tienes alguna otra pregunta. Creo que ya respondí las del Facebook y las que tengo acá en el Zoom. ¿O alguien quiere hacer una intervención? Creo que no. No veo ninguna otra pregunta. ¿Alguien quiere hacer una intervención? Dice, no sé si has respondido o dado respuesta a esta. Buenas noches. ¿Cómo programan obras Fast Track? Emilio hizo una pregunta, ¿no? ¿Cómo programan obras con Fast Track? Bueno, ahí el desarrollo de la planificación, Emilio, es mucho más rápido, ¿no? Tenemos que desarrollarlo en función a la información que nos llega. De alguna manera, o lo puedes ejecutar en función a a un poco a la experiencia que tengas, o puedes aplicar tranquilamente el sistema de producción que tengas, ¿no? Finalmente, el Fast Track es información que te llega y que tú tienes que construir de la manera más rápida. Te llegó información, igual tienes que hacer tu proceso de planificación, porque tienes que ver cómo lo vas a desarrollar, ¿no? Y de alguna manera ese desarrollo de planificación lo puedes hacer por medio del uso de este tipo de herramientas o bajo el esquema de trabajo que he tratado de dar en esta presentación, ¿no? O sea, puedes alinear todos estos tipos de sistemas porque finalmente es un alcance que te entregan de manera más rápida, pero que de alguna manera necesita siempre una planificación, ¿no? Perfecto. Creo que ya no tenemos más más preguntas. Sí, ya no tenemos más preguntas. Nada, gracias, Juan Carlos. Una última pregunta. Eso lo puedo, me escribes al interno, lo voy a dejar mi correo acá. Para todos los que quieran información de membresías, certificación, escríbeme acá, por favor. Ahí está mi correo. Y nada, me despido. No quiero despedirme antes sin agradecerte, Juan Carlos, agradecer al grupo Ingeniatec por el trabajo de difusión que están haciendo. Gracias a ti, porque sé que cada vez que necesito participación, apoyo para el Lean Construction Institute o las otras comunidades que manejo, cuento contigo. Y no sé si quieres dar unas reflexiones finales antes de pasar a una presentación que quiero hacer a los participantes. Sí, bueno, nada, Pepe, agradecerles a ustedes por su tiempo, siempre por la invitación. La idea es tratar de compartir las experiencias, el conocimiento que tenemos para poder nutrir más todo el sector construcción que tenemos actualmente y con las experiencias que cada uno va teniendo, ¿no? Entonces, agradecerles e invitarlos también a que puedan ingresar a la página de Ingeniatec. Ahí tenemos los foros, los cursos que se están dictando. El próximo mes me toca dictar el curso de gestión de la producción con BIM, donde vamos a ver mucho de esto. Entonces, nada, invitarlos también para que puedan ingresar a la página, ¿no? Gracias. Y yo no quiero despedirme sin comentarles que nosotros en el Lean Construction Institute
hemos lanzado ya los Lean Talk, que no son otra que un medio de compartir el conocimiento de los mayores referentes en la industria, tanto en Lean como en las otras áreas, ¿no? Comenzamos este miércoles 13 con la participación de un amigo especial de Rómulo Bertoya, que es cofundador del Lean Construction Institute Perú. Él nos va a comentar sus buenas prácticas y cómo va el Lean en Argentina en estas crisis que tenemos en estos momentos, ¿no? Y bueno, como les repito, todos los miércoles a las 8 de la noche vamos a tener los Lean Talk, y el segundo es con el ingeniero Jorge Luis Izquierdo, que es vicepresidente del Lean Construction Institute, y tendremos también a Santiago el miércoles 27 con su participación y comentarnos sobre Lean y otros temas más. Para participar, por favor, entren a la página de Lean Construction Institute, y ahí está en eventos un formulario para inscribirse para los que no se han inscrito. Y bueno, comentarles que tenemos un cupo limitado en el Zoom, pero igualito va a ser transmisión en vivo desde el canal de YouTube del Lean Construction Institute, ¿no? Ahí está el QR del formulario para su inscripción. Y nada, en agradecerles a todos por participar, agradecerte a ti, Juan Carlos, por tu ponencia, y bueno, ya te comprometí también a ti para que participes en el Lean Talk, creo que en febrero, ¿no? Nada, gracias a todos por participar y nos vemos hasta mañana con el Lean Talk. Gracias a todos. Listo, muchas gracias muchachos. Gracias Pepe. Nos vemos. Buenas noches.